Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Buen día, mi nombre es Joan Martínez, soy estudiante de Administración Industrial de Mención Contaduría. El tema principal es el Estado venezolano. Para dar inicio les voy a explicar lo que es la sociología del Estado. La sociología del Estado se podría definir como la disciplina que estudia el Estado como una comunidad humana que vive en un territorio y comparte un conjunto de instituciones, ya sean políticas, jurídicas, administrativas o culturales, y que está regida por un gobierno en común, con la finalidad de conservar, materializar y crear los derechos para lograr el bienestar general de la población. Esto da paso a la definición jurídica del Estado, que es un término jurídico-político y puede expresarse como el conjunto de instituciones que ejercen en el gobierno y aplican las leyes sobre la población. Este término engloba muchos elementos, como los cuales son la población, el territorio, los órganos de gobierno, las leyes y la soberanía. Por otro lado, tenemos las condiciones existenciales del Estado, los cuales no son más que el territorio, la población y el poder. El territorio es un elemento constituido del Estado, es decir, es la superficie limitada terrestre sobre la cual se extiende el dominio del Estado. Como característica del territorio estatal se considera la unidad e individualidad. El Estado ejerce sobre sus habitantes y sobre su suelo una potestad, la cual se denomina comúnmente como soberanía territorial. En otras palabras, el territorio es el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado. Ahora bien, la población. La población es la totalidad de personas que permanecen en un estado donde son los sujetos que lo integran y el objeto de su actuar. La población es un elemento importante en la conformación del Estado y está compuesto por dos grandes grupos, los cuales son la población nacional de nacionales y la población de extranjeros. Finalmente, el poder, el cual implica la existencia de una organización política capaz de establecer y mantener el orden interno del Estado y de la sociedad. Básicamente es la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, ya que toda sociedad no puede existir sin un poder porque es absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines y propósitos. Por otro lado, las partes que componen el territorio son el espacio terrestre, mar territorial y el espacio aéreo. El espacio terrestre son las demarcaciones que se denominan fronteras. En Venezuela el espacio terrestre está compuesto por 1.075.945 kilómetros cuadrados. El mar territorial es el sector del océano en el que el Estado ejerce plena soberanía. Visto así, el territorio marítimo de Venezuela abarca 987.740 kilómetros cuadrados, juntando ríos y lagos. El espacio aéreo es el espacio por encima de todo el territorio. Por último, y no menos importante, las embajadas y los consulados en el exterior forman parte también del territorio donde Venezuela ejerce su soberanía. Cabe destacar que Venezuela tiene una población de 31.689.176 personas, donde la lengua materna es el español. El 49.9% de la población son mestizos y el 42.2% son blancos de ascendencia europea. Y la religión en su mayoría son católicos. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad se puede considerar como un vínculo jurídico-político que une a una persona con un Estado. Este vínculo determina su pertenencia a dicho Estado y le da derecho a su protección, pero lo somete a obligaciones impuestas por sus leyes. Los tipos de nacionalidad son nacionalidad venezolana originaria o por nacimiento. Según lo regulado en el artículo 35 de la Constitución de 1999, son venezolanos por nacimiento 1. Toda persona nacida en el territorio de la República. 2. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano y madre venezolana por nacimiento. 3. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento.
siempre que establezca su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. 4. Toda persona nacida en el territorio extranjero de padre o madre venezolano por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. La nacionalidad venezolana derivada o por naturalización. En esta forma, el artículo 33 considera que son venezolanos por naturalización 1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza hasta el fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de por lo menos 10 años, inmediatamente anteriores a la fecha respectiva de la solicitud. 2. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en caso de aquellos o aquellas que tuvieran la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. 3. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrió por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. 4. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerzan sobre él la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante los 5 años anteriores a dicha declaración. El principio de doble nacionalidad. Este quiere decir la admisión de la doble nacionalidad. En otras palabras, los venezolanos, sea por nacimiento o por naturalización, pueden tener otra nacionalidad sin perder la nacionalidad venezolana. Este principio está consagrado en el artículo 34 al prescribir que la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Condiciones para adquirir la nacionalidad venezolana. 1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza a tal fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en caso de aquellos que tuvieran nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Y en los casos en que sea de otra nacionalidad tendrán que tener como mínimo 10 años de residencia en el país. 2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de hacerlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha de matrimonio. 3. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre y de la madre que ejerza sobre él la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolano o venezolana antes de cumplir los 21 años de edad y haya residido en Venezuela durante ese periodo de tiempo. Muchas gracias por su atención y que pasen buen día. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Pérez y les voy a dar una breve explicación sobre la definición de ciudadanía. La ciudadanía se ha definido ya que a cada ciudadano se le otorga una serie de derechos sociales que le permite intervenir en la política de un país determinado, como por ejemplo las votaciones para elegir un nuevo candidato político. Definición de poder. Tiene el elemento de autoridad y mandato. Es la capacidad que tiene una persona para usar y disponer de recursos propios. Es el hecho de tener la fuerza para concretar una idea. El poder implica autoridad. Esta conlleva a la ubicación y a la lógica de las acciones que ejecutan para poder ser llevado en armonía. Quien lo tiene y sobre quien lo tiene. Tipo de poder. El poder simple es un mandato donde una persona faculta a otra por escrito para que la represente. Entrega la responsabilidad del poder de actuar en nombre de la persona que lo firme. El poder coactivo.
es aquel que al mismo tiempo que implica la facultad de dictar normas a los miembros. Supone la capacidad necesaria para exigir el cumplimiento de ellas por medio de la coacción. Y se puede distinguir en 3 grados, el cuales son la fuerza, el poder y la autoridad. Características del poder en Venezuela. El poder público tiene atribuidas sus competencias de manera exclusiva, las cuales se ejercen con fundamentos en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia y eficiencia. En el artículo 137, la Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder político, a las cuales deberán sujetarse las actividades que realicen. En el artículo 138, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En el artículo 139, el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. En el artículo 140, el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. El poder público se construye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Organización del poder en Venezuela. Son los órganos fundamentales que personifican al Estado y se sirve de ellos para ejercer su soberanía en todos los niveles. En la Constitución Bolivariana de Venezuela, el poder público está representado por diversos poderes: el poder legislativo, ejecutivo, judicial, el ciudadano y el electoral. Cada una de las ramas del poder público tienen sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Definición de gobierno. Es el principal pilar del Estado, como todos sabemos. Es la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. El gobierno es el que dirige, controla y administra las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. En la parte democrática es aquel sistema político social que se hace descansar de las decisiones del Estado en la voluntad popular para el logro del bienestar colectivo. Es el pueblo que determina cómo debe tratarse los asuntos del Estado. Un gobierno democrático conlleva, entre otros principios y elementos esenciales, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión. El participativo. En la llamada democracia participativa, el pueblo es protagonista de tomar parte activa en la vida política social del país, al participar libremente en los asuntos políticos, directamente o por medio de sus representantes elegidos. El gobierno está en la obligación de promover y fomentar diversas formas de participación para fomentar la democracia. El electivo. Esta característica se fundamenta en el derecho al sufragio. En el ejercicio de su soberanía, el pueblo elige directamente al presidente de la República, diputados de la Asamblea Nacional, miembros del Consejo Legislativo Regional, al alcalde, concejales y miembros de la Junta Parroquial. Descentralizado. En el ejercicio del poder se debe traspasar y elegir funciones, competencia, tratarse los asuntos del Estado. Un gobierno democrático conlleva, entre otros principios y elementos esenciales, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión. El participativo. En la llamada democracia participativa, el pueblo es protagonista de tomar parte activa en la vida política social del país, al participar libremente en los asuntos políticos, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
El gobierno está en la obligación de promover y fomentar diversas formas de participación para fomentar la democracia. El electivo, esta característica se fundamenta en el derecho al sufragio. En el ejercicio de su soberanía, el pueblo elige directamente al presidente de la República, diputados de la Asamblea Nacional, miembros del Consejo Legislativo Regional, al alcalde, concejales y miembros de la Junta Parroquial. Descentralizado. En el ejercicio del poder se debe traspasar y elegir funciones, competencias, responsabilidades desde el poder nacional a los gobiernos estatales y municipales, evitando la concentración excesiva en el gobierno central. El alternativo no supone el cambio continuo de los cuadros de los funcionarios del Estado, sino el darle al pueblo la posibilidad de cambiarlo cada cierto periodo de tiempo que establece expresamente esta ley. Responsable. Son los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia a la transparencia de las actividades. Bueno, espero que les haya gustado la información que mi compañero y yo le hemos traído en el día de hoy. Ya hemos llegado al final de esta exposición. Muchas gracias por su atención. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.